Hola jóvenes, bienvenidos de nuevo a la clase de matemáticas, una clase nueva para esta semana, en la que estudiaremos las formas de escribir la ecuación de una recta. Recuerde que en temas pasados estudiamos lo que es la función lineal, la razón de cambio y algunas generalidades de este tipo de función. Entonces, en las funciones lineales que hemos estudiado anteriormente, observamos que la pendiente a la que hemos llamado razón de cambio es la que va a determinar la inclinación de la recta. Muy bien, si la pendiente, o sea la razón de cambio, es mayor que 0 o positiva, entonces la función es creciente y estará inclinada hacia la derecha. Recuerde que la semana anterior estudiamos la forma de cómo podemos nosotros graficar una función lineal. Y ahí se dieron estas generalidades. Vemos entonces que esta es una función creciente, ya que la pendiente es mayor que 0. Es decir, la razón de cambio es mayor que 0. Entonces, esta es una función creciente. Asumimos también asimismo se estudió que si la pendiente es menor que 0, o sea negativa, la función es decreciente. La función es decreciente y estará inclinada hacia la izquierda. Vemos el ejemplo y aquí tenemos el caso de una función decreciente. Vemos que la inclinación de la recta está hacia el lado izquierdo. Entonces esto ocurre cuando la pendiente es negativa. También estudiamos que si la pendiente de una recta es 0, entonces la gráfica sería una recta paralela al eje Y, o sea, no habría una inclinación. Si la pendiente es 0, esto quiere decir que la gráfica sería una recta paralela hacia el eje X. Sería una recta paralela hacia el eje X. Hacia el eje X. Muy bien, si M no existe, entonces la gráfica de la recta sería paralela al eje Y. Veamos, entonces cuando la pendiente M no existe en la función, significa que la recta sería, valga la redundancia, una recta paralela al eje Y, como podemos ver en esta segunda imagen. En color rojo tenemos una línea perpendicular paralela al eje Y. Esto ocurre cuando la pendiente no existe. La pendiente no existe y aquí estaríamos diciendo que esta línea esta recta en color rojo no representa una función, ¿verdad? Entonces, la recta no representa una función ya que se tiene un conjunto infinito de pares ordenados con el mismo valor de la primera componente. Si usted se fija, aquí es x es igual a, si usted intersecta ese valor de x con cualquiera de y, vamos a encontrar que tendríamos una relación infinita de pares ordenados en donde la primera componente x tendría el mismo valor en todos esos pares. De manera que para los estudios siguientes, entonces debemos saber cómo encontrar la pendiente de una recta. Debemos saber cómo encontrar la pendiente de una recta y esta se hace conociendo dos puntos de esa recta. Veamos, si tenemos los puntos que forman una recta o que están en la recta L, llamados punto 1, x1, y1, punto 2, x2, y2, así como lo vimos al inicio en el punto medio y en la distancia. La pendiente entonces de la recta que pasa por estos dos puntos sería igual a m, que representa la pendiente,
sería igual a la diferencia que hay de la coordenada y2 menos la coordenada y1 entre la coordenada x2 menos la coordenada x1. Para apoyar el ejercicio anterior, perdón, la definición anterior, para apoyar la definición anterior, vamos a hacer un ejercicio en donde encontraremos la pendiente de una recta que pasa por dos puntos, ya que para que podamos trazar una recta debemos tener al menos dos puntos. Entonces, con la información de esos dos puntos nosotros podemos calcular la pendiente y para ello necesitamos la fórmula que nos dice que la pendiente es igual a y2 menos y1, x2 menos x, entre x2 menos x1. Entonces, para ello tenemos que definir cuál de los dos sería el punto 1 y cuál es el punto 2. Y para evitar complicaciones, llamaremos al punto A, punto 1, y al punto B, punto 2. Entonces, como ya definimos dónde va a estar ubicado x1, y1 y dónde va a estar ubicado x2, y2, aplicamos la fórmula. La fórmula dice y2 menos y1. Entonces, y2 es 1. Colocamos 1, el menos de la propiedad, y ahora buscamos y1, que es 7. 1 menos 7. Esta cantidad debe estar dividido entre el valor de x sub 2 y x sub 1. Entonces, x sub 2 es menos 2. Lo copiamos, el menos de la propiedad y el valor de x1, que es 1. Muy bien, hacemos las respectivas sumas y restas. Digo sumas y restas porque en la parte del numerador es una resta y en el denominador es una suma negativa. 1 menos 7 es menos 6. Menos 2 menos 1, suma negativa, y nos queda menos 3. Luego efectuamos la división. Decimos menos entre menos es más. 6 entre 3 es 2. Por lo tanto, la pendiente de la recta que pasa por el punto A, 1,7, y el punto B, menos 2,1, es igual a 2. Como la pendiente es positiva, quiere decir que esa gráfica sería creciente. Veamos otro ejemplo. Vamos a encontrar siempre la pendiente. Bien, como ya tenemos la fórmula, ahora sustituimos. Decimos y2 menos y1, o sea, menos 7 es y2. Y también menos 7 sería y1. ¿Por qué digo menos 7? Bueno, el asunto es la propiedad, que es una diferencia. Y el segundo signo negativo es el que tiene el valor de y1. Entonces tenemos y2, que es menos 7, el menos de la propiedad, paréntesis, otra vez menos 7, que sería y1. Recuerde que una cantidad no va a tener dos signos negativos. O sea, tiene o es positiva o es negativa. Entonces por eso es que separamos con paréntesis. Muy bien, entre x2 menos x1. x2 es 106. Copiamos. Luego traemos el menos de la fórmula y buscamos el valor de x1, que es 6. Muy bien. Avanzamos y decimos menos por menos es más. De nuevo, menos por menos es más. Entonces yo tendría aquí menos 7 más 7. Menos 7 más 7, eso es una resta, es una diferencia que es 0. En la parte del denominador sería 106 menos 6, sería 100. De nuevo, en la parte del numerador hacemos la operación de los signos. Menos por menos es más. Entonces tendríamos menos 7 más 7, una resta. Menos 7 más 7 es 0. 106 menos 6 es 100. Y el 0, cuando se divide entre cualquier número, la respuesta es 0. ¿Qué significa esto? Que como la pendiente es 0, la gráfica de la función sería una línea o una recta paralela al eje X. Al eje X. Tenemos un tercer ejemplo. Vemos que esta vez incluí un poco de fracciones, no las podemos dejar de lado. Siempre es importante trabajar con ellas. Entonces hacemos lo mismo. Aplicamos la fórmula. La fórmula dice y2 menos y1. y2 sería menos 3 cuartos. Copiamos el menos de la propiedad y luego el valor de y1, que sería 1/2. Entre x2 menos x1. x2 sería 2.
luego el menos de la propiedad, como lo pueden ver, hay un menos, se copia, y luego seleccionamos el valor de x1, que sería menos 9. Lo colocamos en paréntesis, recuerden lo que explicamos al comienzo, ¿verdad? Porque hay dos signos seguidos, entonces los separamos con paréntesis. Muy bien. Ahora, efectuamos esta resta. Vamos a usar el método más corto y más simple, que hacemos una multiplicación en cruz de menos 3 por 2, esto es menos 6. Luego copiamos el signo de operación, que es negativo, y otra multiplicación en cruz en forma diagonal de 4 por 1. 4. Bien. ¿Qué pasa con los denominadores? Son los únicos que se multiplican de manera lineal, o sea, 4 por 2, 8. Abajo lo que ocurrió fue una suma. Menos por menos es más. Menos por menos es más. Entonces, sería 2 más 9, 11. Seguidamente, operamos allá arriba en la parte del numerador de la división. Tenemos menos 6 y menos 4. Nos hace menos 10 sobre 8. Y todo eso dividido entre 11. Ahora lo que va a pasar es que notamos que el menos 10 y el 8, los dos son pares. Entonces, estos dos números se pueden simplificar. Hablo del menos 10 octavos, se puede simplificar porque los dos son pares. Decimos, la mitad de menos 10 es menos 5. La mitad de 8 es 4. Todo ello dividido entre 11, pero como vamos a dividir fracciones, le agregamos un 1 al 11 para que quede expresado en forma de fracción. Y luego hacemos la división. ¿Qué ocurrió con la división? Multiplicamos los extremos, o sea, la operación oreja, como llaman los estudiantes, menos 5 multiplicado por 1 es menos 5, entre el producto de 4 por 11, que es 44. Por lo tanto, esta recta tiene una pendiente negativa que va a estar inclinada hacia el lado izquierdo y sería decreciente. Muy bien. Sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, una vez que ya conocimos cómo calcular la pendiente de una recta, hicimos 3 ejercicios con diferentes cantidades, enteras y fracciones. Bueno, entonces ahora vamos a ver cuáles son las formas que vamos a estar utilizando nosotros para escribir la ecuación de la recta. Hasta ahorita hemos trabajado con pendiente que pasa a través de dos puntos. Bueno, ahora vamos a aprender a construir la ecuación de la función que define esa recta. Y hay varias formas de escribir esa ecuación de la función que define la recta. La primera se llama forma explícita de la ecuación de la recta. Veamos. Si tenemos la función de la forma f de x igual a mx más b, o y igual mx más b. Recuerde que f de x y y representan lo mismo, lo vimos en temas pasados. Se llama forma explícita de la ecuación de la recta. En ella conocemos únicamente la pendiente de la recta, que es m, y la ordenada al origen, que es b, que define el movimiento en el eje y de la función lineal o de la recta. Veamos algunos ejemplos de estas ecuaciones de las rectas o función de la recta escrita en forma explícita. Vamos a ver la primera. F de x igual a 5x menos 12. Tenemos la pendiente y la ordenada al origen. Y igual a menos 2.5x más 3. Tenemos la pendiente y la ordenada al origen. Y igual a 5 tercios de x más 4. La pendiente, que es 5 tercios, más 4, que es la ordenada al origen b. Tenemos otra más. F de x es igual a x más 1, donde la pendiente, aunque usted no vea la cantidad, ya sabe que es 1 el coeficiente de x, y la ordenada al origen también es 1, y esta es la forma explícita de la ecuación de una recta. Muy bien, entonces para apoyar la definición anterior vamos a hacer un ejercicio que también fue extraído de su guía de estudio. Veamos cómo se lee. Escriba la ecuación de la recta
en forma explícita y trace su gráfica. Aquí vamos a hacer dos cosas. Vamos a aplicar la definición anterior y una de las clases pasadas, que es trazar la gráfica en el plano cartesiano. Primer paso. Como vamos a encontrar la forma explícita, lo que andamos buscando es que f de x o y se encuentre sola. Por lo tanto, vamos a despejar para y. Esto significa mover el 2x hacia el lado derecho, y como está sumando, como participa en una resta y está positivo, entonces pasa a negativo. Y así tenemos menos 3y igual a menos 2x más 6. Seguidamente, el menos 3 está multiplicando con y. Entonces, para eliminar el menos 3 de la y, podemos hacer dos cosas. Dividir todo entre menos 3, o simplemente pasamos a dividir menos 3 abajo de cada cantidad que esté en el otro extremo de la ecuación. Muy bien. Y aquí tenemos. Está multiplicando, pasa a dividir abajo de todas las cantidades. Menos 2x entre menos 3 más 6 entre menos 3. Efectuamos las divisiones y la división de signos que sean posibles. Ejemplo, menos entre menos es más. O sea, tenemos 2/3 de x. Más entre menos es menos. Tenemos 6 entre 3, 2. Y aquí tenemos ya la ecuación de la recta en forma explícita. Vemos que tenemos la pendiente de x, que es 2/3, y la ordenada en el origen, que es menos 2. Seguidamente se nos pide trazar la gráfica. Yo en este caso utilizaré el método más corto, que es el método de los interceptos, del tema donde decíamos que dos puntos determinan una recta y una sola. Entonces calcularé el intersecto en x. El intersecto en x aparecerá cuando yo sustituya la y y escriba el valor de 0. Entonces, en lugar de la y, colocamos 0. Recuerden que esto fue parte de una definición. Tenemos 2/3 de x menos 2. Despejando para x, tenemos que mover el menos 2, el 2 y el 3. Y comenzamos moviendo lo que esté más alejado de la x, en este caso el entero. Como está restando, pasa a positivo. 2 igual a 2/3 de x, y luego el 3 que está dividiendo pasa a multiplicar por 2. Ahí tenemos 2/3, o 2 por 3 es igual a 2x. Entonces 2 por 3 es 6. Noten, 6 igual a 2x. Ahora el 2 de esta x que está multiplicando pasa a dividir. Ahí tenemos 6 entre 2 igual a x. Entonces, ¿cuánto es el valor de x? 3. Y la pareja ordenada que define este intersecto sería 3 para x, que lo acabamos de encontrar, y el número que le asignamos a y, que era 0. Ahora pues encontraré el intersecto en y. Y este ocurre cuando x es igual a 0. Entonces, de la función en forma explícita, porque no, de aquí vamos a utilizarla, ya que nos están pidiendo la gráfica también, donde está la x, le asignamos el valor de 0. Tenemos 2 por 0 entre 3. 2 por 0 entre 3 es 0. Entre 3, 0. Desaparece esta cantidad, quedándonos únicamente menos 2. Y la pareja ordenada que define este intersecto sería 0, menos 2. Ok. Solo nos hace falta trasladar esto al plano cartesiano y trazar la gráfica. Ubicamos al intersecto en x. 3 para x y 0 para y. Entonces, esto está ubicado en el eje x. Y el intersecto en y, que sería 0 para x y menos 2 para y. Entonces sería 0 con menos 2. Una vez que hemos ubicado los interceptos, trazamos la gráfica. Siempre es importante ubicar los intersectos, porque así la persona que interpreta la gráfica le resulta más fácil ver en dónde está ubicado cada intercepto. Habíamos dicho que el intersecto en x era 3,0. Entonces 3 para x unido con 0 en y. En cambio, el intersecto en y era 0 para x unido con menos 2 en y. Ahora trazamos la gráfica. Vemos que la inclinación es hacia el lado derecho. Muy bien. ¿Por qué? Si usted se fija, en la forma explícita se aparece, en la forma explícita se aprecia bien cuál es la pendiente. Y la pendiente aquí es 2/3 positivo. Como la pendiente es positiva,
m mayor que 0 o positiva, entonces la función es creciente. Y aquí tenemos ya resuelto un ejercicio donde primero expresamos una ecuación de la recta en forma explícita, y con la forma explícita pues logramos realizar la gráfica de esa función. Muy bien, avancemos. Muy bien, y si de repente con el ejemplo anterior no quedó muy claro, entonces aquí traemos un nuevo ejemplo. Siempre lo mismo, vamos a escribir la ecuación de la recta, que es 2x más y igual a 4, en forma explícita. Podría ser que alguien me diga que 2 es la pendiente porque es el coeficiente de x. No, eso sería un error. Mientras la ecuación está en forma explícita, sería un error decir que 2 es la pendiente. Primero transformamos la ecuación en forma explícita. Veamos. Para escribir la ecuación en forma explícita se debe despejar para la variable y. Entonces, aquí tenemos la ecuación de la recta, 2x más y igual a 4. Despejamos para y, el 2x que está sumando y está positivo pasa a negativo. Tenemos y igual a menos 2x más 4. Si ustedes se fijan, ya la pendiente cambió. Ahora la correcta es menos 2. Muy bien, primera parte del ejercicio. Segunda parte, era trazar la gráfica. Entonces, primero hacemos intersectos en x. Cuando y es igual a 0, ya se sabe que para encontrar el intersecto en x, usted debe hacer que la variable y sea 0. Entonces decimos 0 igual a menos 2x más 4. Vamos a despejar para la variable x. El 4 que está sumando pasa a restar y ahí tenemos menos 4 es igual a menos 2x. Ahora, para eliminar este menos 2 de la x, podemos dividir todo entre menos 2 o simplemente pasamos a dividir el menos 2 abajo del 4, que es lo que voy a hacer. Está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tenemos menos 4 entre menos 2 es igual a x. Menos entre menos es más. 2 igual a x. 4 entre 2 es 2. Y la pareja ordenada que define este intersecto sería 2, 0. Muy bien. Ahora el intersecto en y aparece cuando x es 0. Entonces de la función que ya tenemos, decimos que reemplazamos la variable x por 0 y ahí tenemos y igual a menos 3 por 0 sumado con 4 y 3 por 0 es 0, entonces nos queda que y es igual a 4 y la pareja que define este punto sería 0 en x y 4 en y. Ahora pues vamos a desarrollar la gráfica en el plano cartesiano. Tenemos nuestro plano cartesiano, ubicamos primero el intersecto en x. El intersecto en x es 2,0, o sea, 2 para x y 0 para y. Lo ubicamos. Y luego la pareja ordenada, 2,0. Ahora el intersecto en y, 0 para x y 4 para y. Lo vemos, la pareja ordenada. Luego trazamos la recta que pasa por esos dos puntos. Vemos, listo. Ahora, note que en la forma explícita se aprecia que el coeficiente de x, que es la pendiente, es negativo. Por lo tanto, la función está inclinada hacia el lado izquierdo. Esto quiere decir que la función es decreciente, ya que la pendiente m es negativa o menor que 0. Y igual menos 2x más 4, que es la forma explícita, es decreciente. Tiene la pendiente negativa, que es menos 2, y por lo tanto está inclinada hacia el lado izquierdo. Muy bien, esto es lo que debe realizar en esa parte de la actividad. Encuentra la forma explícita y luego con esos datos se encuentran los interceptos y con los interceptos la gráfica así de esta manera que se les está mostrando. Pueden usar la tabla de valores si lo desean, pero sería un procedimiento un poquito más larguito, ¿verdad? Este me parece más corto y más simple. Muy bien. Una vez que ya estudiamos la forma explícita, vamos a estudiar cómo escribir la ecuación de una recta que tiene una pendiente m y que pasa por un punto x1, y1, o sea, de cualquier punto. Hasta ahorita lo que hemos visto es cómo encontrar la pendiente, cómo escribir una ecuación de la recta en forma explícita y graficarla. Ahora,
tenemos algo distinto. Posiblemente se nos dé la pendiente M y un punto por la que pasa esa recta, ¿no? Pues se nos va a suministrar la pendiente M y un punto por la que pasa esa recta. Entonces veamos. Esta es la forma punto pendiente. Es la que nos va a permitir llegar a la forma explícita de una ecuación de la recta que pasa por el punto. Muy bien, entonces con esta pequeña herramienta vamos a encontrar la ecuación de la recta en forma explícita. Puede ocurrir dos situaciones. Una, que en el ejercicio se nos dé la pendiente y un punto. O que solamente se nos den los dos puntos por donde pase esa recta. Entonces tendríamos que encontrar la pendiente y luego aplicar esta fórmula. Veamos. Ejercicio. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por los siguientes puntos. ¿Ok? Es lo que les mencionaba. En este ejercicio no tenemos la pendiente para aplicar esta fórmula. Tenemos el punto x1, y1 que puede, bueno, ya lo tenemos, que sería para nosotros 1,7. Entonces, para poder aplicar la fórmula necesito la pendiente. Ese sería el primer paso para resolver este ejercicio que nos dice encontrar la ecuación de la recta que pasa por los siguientes puntos. A, 1,7, B, menos 3,2. Entonces encontramos la pendiente. Tenemos la fórmula. Decimos, pendiente sería y2 menos y1, o sea, 2 menos 7. Y seguidamente pues planteamos el denominador que es de la forma x2 menos x1, donde decimos x2 es menos 3, el menos de la fórmula y el valor de x1. Menos 3 menos 1. Efectuamos las sumas y restas. Y ahí tenemos 2 menos 7 es menos 5. Menos 3 y menos 1 es menos 4. Menos entre menos da más. Y no vamos a dividir 5 entre 4 para no trabajar con decimales. Por lo tanto, la pendiente sería 5 cuartos. Ahora, fíjense bien. Ya tenemos la pendiente M, que es 5 cuartos. Y ya tenemos el punto x1, y1, que la vamos a tomar de 1,7. Ahora aplicamos la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula de la ecuación de la recta con pendiente M que pasa por un punto. Muy bien. Esta es la fórmula, vean, y menos y1 igual a m por x menos x1. Noten que las variables que no tienen subíndice van a quedar como variables. En cambio, las variables que sí tienen un subíndice como y1 y x1 son las que van a ser reemplazadas. También se va a reemplazar m, por lo tanto, escribimos y menos y1 y buscamos aquí quién es y1, 7, entonces y menos 7. Igual a m, como ya sabemos cuál es el valor de m, que es 5 cuartos, la sustituimos. Entonces en lugar de m escribimos 5 cuartos. Por, abrimos el paréntesis, copiamos la variable x menos el valor de x1. Entonces vamos a buscar x1, que es 1. Muy bien, y ahí tenemos. Ahora resolvemos estas operaciones. Vemos que tenemos una fracción. Lo vamos a explicar de este modo si usted lo quiere ver así. Resulta que hay jóvenes que me expresan que se les complica un poco las fracciones. Entonces, para trabajar esta ecuación donde no hayan fracciones, nota que hay un solo denominador que es 4. Vuelvo a repetir, note que hay un solo denominador que es 4. Entonces, multiplique todo por 4. O simplemente ¿ven? Con este 4 que está dividiendo y que toda esta expresión la vamos a tomar como una sola expresión, 5 por x menos 1 sobre 4, o este 4 que está dividiendo, páselo a multiplicar por y menos 7. Entonces tenemos 4 por y menos 7 igual a 5 por x menos 1. Efectuamos la multiplicación, 4 por y es 4y, 4 por menos 7 es menos 28, igual a 5x menos 5. Muy bien.
Ahora el 28 pasa de negativo a positivo y tenemos 4y es igual a 5 menos 5 más 28. Y ahí tenemos que 4y es igual a 5x, que no se puede restar ni sumar con ninguno de ellos. En cambio 28 menos 5 sí, es 23. ¿Ven el 4? Está multiplicando. Si está multiplicando, al otro extremo pasa a dividir abajo de cada cantidad. Por lo tanto, la ecuación de la recta sería y igual a 5 cuartos, porque el 4 pasa a dividir, de x más 23 cuartos. Y esta es la ecuación de la recta que pasa por los puntos 1,7 y menos 3,2. Muy bien. Este ejercicio ahora es distinto. Dice, trace la recta que pasa por el punto dado teniendo la pendiente M. Entonces, fíjense bien. Trace la recta que pase por el punto dado teniendo la pendiente M. Ok. Como el objetivo es utilizar la forma de la ecuación de la recta que está determinada por un punto y una pendiente, primero encontraremos la ecuación de la recta y luego pues trazaremos la recta. Ok, comencemos. Primero se necesita la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 3,4 y con pendiente m igual a menos un cuarto. Y ahí la tenemos. Y menos y1 igual a m por x menos x1. Como puede ver, solo tengo un punto, no dos como en el anterior. Pero ya tengo una ayuda extra, que ya tengo la pendiente. Entonces, el punto menos 3,4 sería x1 y y1. Recuerde que en la fórmula solo se va a reemplazar las variables que tienen subíndice como y1 y x1 y también la pendiente. Entonces hacemos el reemplazo. Y menos y1, o sea y menos 4, igual a m. ¿Cuánto es m? Menos un cuarto. Aquí la tenemos. Multiplicada por x menos x1. Copiamos el menos de la propiedad y luego buscamos el valor de x1 que también es menos 3. Entonces para separar esos signos negativos le colocamos paréntesis. Muy bien. Ahora, mire lo que ocurre aquí. ¿Ven el 4? El 4 está dividiendo a todo este producto. A todo ese producto. Entonces, como está dividiendo todo el producto, este 4 pasa a multiplicar hacia el otro lado. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Y aquí tenemos 4 por y menos 4 igual a, como ya quitamos el 4, me queda menos 1. Ahora se pregunta, ¿por qué ahora tengo x más 3? Fácil. Dije menos por menos es más. Entonces aquí tenemos x más 3. Ahora efectuamos las multiplicaciones. Propiedad distributiva para cada uno de los lados de la ecuación. 4 por y es 4y. 4 por menos 16 es menos 16. Menos 1 por x es menos x. Y menos 1 por 3 es menos 3. Y como nos están pidiendo la ecuación de la recta, despejamos para y. Decimos, el 16 está negativo, pasa a positivo, y aquí lo tenemos. 4y, entonces ahora es igual a menos x, menos 3, más 16. Aquí reducimos lo que podamos. Tenemos 4y igual a menos x más 13. Recuerden que la x con estos dos números no se puede. Uno es variable y los otros son enteros. Así que decimos 16 menos 3 es 13. 4y igual a menos x más 13. Ahora, el procedimiento a seguir sería despejar para y. Y este 4y que está multiplicando pasa a dividir abajo de cada una de las cantidades. Así tenemos y igual a menos x sobre 4 más 13 cuartos. Noten que la pendiente es menos un cuarto, correcto. Entonces aquí, aunque no se aprecia el 1, ya sabemos que a la parte de esa x está el 1 con el signo negativo. Menos 1 x sobre 4 más 13 cuartos. Esta es la ecuación de la recta ya en forma explícita, pero se nos pidió que trazáramos la recta. Entonces ahora encontraremos los interceptos, el método más corto y más fácil para llegar a la solución de esta gráfica. Decimos, esta es la función que ya tenemos, y igual a menos x sobre 4 más 13 cuartos. Muy bien. Lo que significa que
como los dos términos están con el mismo denominador, vuelvo a repetir, lo que significa que los dos términos están con el mismo denominador. Para que se me facilite el despeje, unifico las dos fracciones en una sola. Y lo puedo hacer porque ambas tienen el mismo denominador, que es 4. Entonces reescribo la función como y igual a menos x más 13, todo ello entre 4. Intersecto en x cuando y es igual a 0. Decimos, en lugar de la y, colocamos el 0. Y ahora tenemos menos x más 13 sobre 4. El 4 está dividiendo, pasa a multiplicar por 0, ¿verdad? Entonces prácticamente eso desaparecería. Escuche bien, como el 4 está dividiendo, pasaría a multiplicar por 0. Entonces sería 4 por 0, sería 0. ¿Qué nos queda entonces? Menos x más 13. Menos x más 13. Entonces, el 13 pasa de positivo a negativo hacia el otro lado, quedándonos menos 13 igual a menos x. Luego, suprimimos el valor de negativo. Recuerden los despejes que hemos hecho. Al eliminar el signo negativo de la x, automáticamente se modifica el signo del 13. Vemos que la x está con signo negativo, entonces eliminamos el signo negativo de la x y esto automáticamente genera un cambio en 13. Si elimina el signo negativo en x, también se elimina el signo negativo en el 13. Por lo tanto, x menos x ahora queda como x y menos 13 queda como 13 positivo, teniendo el intersecto en x de la forma 13,0. Ahora, el intersecto en y aparece cuando x es 0. Muy bien, entonces de esta nueva función cambiamos la x y escribimos 0. Tenemos menos 0 más 13 sobre 4. 0 más 13 es 13. 13 cuartos. Por lo tanto tenemos nuestro intersecto en y 0,13 cuartos. Ya tenemos los dos interceptos. Ahora pues podemos cumplir con lo que nos está solicitando el ejercicio, la gráfica. Muy bien, y para concluir el ejercicio anterior, teníamos la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 3,4. Esa ecuación ya la encontramos y es igual a y igual a menos x sobre 4 y más 13 sobre 4. Además, sus intersectos en x y en y son los siguientes: 13,0 para x, 0,13 cuartos para y. Ahora, mediante el plano cartesiano, primero voy a ubicar las condiciones que me da el problema. El problema me dice que esta gráfica debe pasar por menos 3,4. Entonces ubicamos menos 3 en x y 4 en y. Ese es el punto por donde va a pasar la gráfica. Y ahora, para ver que todo coincide, ubicamos los intersectos en y, en x y en y. En x es 13,0, es decir, 13 para x y 0, para y. Note que en mi plano cartesiano estoy ubicando las cantidades cada 2 unidades. Bueno, significa que la del medio sería 1, luego 2, 3, 4, 5, 6. Por eso que inmediatamente después del 2 el siguiente cuadrado es 13. Y ahí tenemos el intersecto en x que es 13,0. Ahora, si queremos encontrar el intersecto en y, para ver más o menos o aproximar en dónde debo ubicar yo 13 cuartos, entonces 13 cuartos transformado en decimales equivale a 3.3 aproximadamente. 3.3 está entre 3 y 4. Y ahí ubicamos, calculamos la cantidad y ahí ubicamos el punto que es 0,13 cuartos. Ahora trazamos la gráfica. La gráfica debe pasar por los dos intersectos y por el punto menos 3,4. Como lo pueden ver, la gráfica ha pasado por menos 3,4, que es la condición que colocaba el ejercicio. Ha pasado por el intersecto en x, que es 13,0, y por el intersecto en y, 0,13 cuartos. Muy bien, ahora pues estudiaremos la forma general de la ecuación de una recta. La forma general de la ecuación de una recta está escrita de la manera
de AX más BY más C igual 0. Note que toda la ecuación de la recta está igualada a 0, donde hemos escrito primero el valor de X, luego el valor de Y y luego la constante C. Veamos un ejercicio. Dado los puntos P 1,-2 y Q 3,2, encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos puntos y escríbala en forma general. Muy bien. Primero, se debe encontrar la pendiente de la recta, ya que para tener la ecuación es necesario tener una pendiente. Entonces, tenemos la fórmula y2 menos y1 entre x2 menos x1. A continuación, hacemos lo siguiente. Reemplazamos en la fórmula y decimos y2, que es 2, escribimos el menos de la propiedad, y el valor de y1, que es menos 2, separado con paréntesis para separar los signos, entre x2 menos x1, o sea 3, escribimos luego el menos de la propiedad y luego el valor de x1, que es 1. Efectuando los signos, la multiplicación de signos, tenemos menos por menos da más, 2 más 2, y abajo restamos 3 menos 1, 2. 2 más 2 es 4, y 4 entre 2 es 2, o sea que la pendiente es 2. Ahora, para encontrar la ecuación de la recta usaremos la forma anterior, donde utilizamos la forma punto y pendiente para encontrar la ecuación de la recta, solo que esta vez ya no la vamos a llevar hasta la forma explícita, la vamos a dejar de manera que esté en forma general, donde AX más BY más C es igual a 0. Comenzamos. Copiamos Y y reemplazamos Y1, que sería menos 2. Entonces sería menos 2, separado con paréntesis, igual a M, que ya sabemos que nuestro valor para M es 2. Lo copiamos, abrimos un paréntesis, copiamos X menos X1, que se encuentra en el punto P, que es 1. Menos por menos es más. Tenemos Y más 2 y del otro lado la propiedad distributiva, 2 por X, 2X. 2 por menos 1, menos 2. Ahora debemos ubicar todos los términos en el mismo lado de la ecuación, ya sea en el lado izquierdo o ya sea en el lado derecho. Da igual en cuál de los dos estén. Entonces vamos a enviar el 2x hacia el otro lado. Pasaría de positivo a negativo. Entonces nos queda menos 2x más y, que estaba ahí, más 2, que también ya estaba ahí, igual a menos 2. Ahora procedemos a enviar también ese menos 2 hacia el otro lado. Copiamos menos 2x, copiamos más y, copiamos más 2, y este menos 2 pasa de negativo a positivo, quedándonos entonces menos 2x más y más 4 como la ecuación de la recta en forma general. Mire que cumplimos el mismo patrón. AX, o sea menos 2x, más BY, o sea más 1Y, el 1 no se ve, pero sabemos que está ahí, más C, que es la constante 4. Recuerde que estos signos pueden modificarse, puede que uno sea positivos o negativos. Bien, jóvenes, y hasta aquí hemos llegado al tema de la semana. Lo que queda es trabajar en las actividades y subirlas en el tiempo bajo los requisitos establecidos. Hasta la próxima, ha sido un gusto.